Migala. ¿Qué pasó con las estatuas? ¿A quién tiraron y por qué está tan enojado todo el fandom del Aje? Ok, pues es muy similar, es casi como un eco de lo que ocurrió en las protestas de Estados Unidos. Y que me pareció un hecho histórico, o sea, es una acción histórica. Entonces la disputa está por los supuestos historiadores que dicen que derribar estatuas es eliminar la historia. Bueno, primero nos tenemos que preguntar de quiénes son estas estatuas. Yo no sé cómo será en México, pero me imagino, yo no sé. Ustedes tienen estatuas de gente, de gente blanca. Al respecto tenemos una gran anécdota. La última que tiraron fue la de Cristóbal Colón. Es que ni siquiera la tiraron. Una vez llegamos a casa de El No Santo. la tiraron, la quitó el gobierno. Ajá, llegamos a casa del Santo y es cuando están en ebullición estos movimientos feministas descolonizadores en México, ¿no? Por cierto, toda la fuerza para estas chicas. Y al día siguiente era el Día de la Mujer. No es cierto, era el Día de la Raza. Entonces dijeron, ya nos organizamos en secreto. Entonces, en el Día de la Raza vamos a ir a la estatua de Cristóbal Colón y la vamos a tirar. Pero al parecer no se organizaron tan en secreto, porque esa misma madrugada el gobierno de la Ciudad de México llegó hasta donde estaba Cristóbal Colón, bardeó, quitaron a Cristóbal Colón supuestamente para llevarlo a un trabajo de restauración, y hasta la fecha sigue el puro pedestal sin estatua. Está esperando ahí en una caja, ¿no? Respeto, o sea, como que tremenda movida, o sea, esa jugada estuvo... Sí, tremenda. Lo metieron en una cámara de conservación que tiene un letrero en la entrada que dice, ábrase si triunfa el patriarcado. Y si no triunfa el patriarcado, pues ahí se va a quedar toda la vida. No, pues sí, eso es lo que está ocurriendo en Colombia, que pues todas estas estatuas de gente que pues históricamente casi que nos adoctrinaron para respetar como los grandes como los grandes referentes de la patria, históricos que se encargaron de construir este país y no sé qué. Sí. Entonces, bueno, ya todos sabemos que todos eran como pues habían genocidas, violadores, esclavistas, o sea, todos eran unos hijos de puta. Entonces llegaron los indígenas y empezaron durante las protestas a derribar las estatuas. Entonces luego está esto de esta postura de que, ok, sí, ellos eran lo que eran y tal, pero parte como de esta idea de que es censurar la historia y que es importante que la historia se mantenga, o sea, que no la ocultemos, ¿no? Porque es perjudicial para el mundo no conocer su propia historia. Entonces ellos estaban defendiendo que las estatuas se mantuvieran puestas porque eran monumentos históricos que hacían parte de la historia del país. Uh-huh. Pero, entonces, esa es la postura de la gente, principalmente de la postura de la gente que criticaba derribar las estatuas. Pero luego, realmente si pensamos, lo que ocurrió es que llegaron los indígenas y fue como un acto de dignidad histórico, decir como estos hijos de puta no merecen tener una estatua y estar ahí erguidos encima de su caballo, porque también hay que tener en cuenta de que son símbolos, ¿no? Tener esta gente como siendo respetada en la mitad de un parque y tal, son símbolos de dominación, y derribar esos símbolos es un nuevo símbolo y es un símbolo histórico de dignidad y de reivindicación histórica, y esto es mucho más importante que ay, no, porque todos saben, o sea, como que eso no me parece que es un acto de censura de la historia. Para mí es un acto de historia, es un acto histórico que debería que va a terminar siendo escrito en los libros de historia como algo valioso, simbólico, pero valioso. Es que mira qué acto de violencia cultural tan brutal.
vas y masacras a una población, construyes una ciudad ahí donde ellos tenían su territorio. Después de violar a sus mujeres, construyes una ciudad. Violas a sus mujeres, te llevas sus recursos, los expulsas del territorio que ellos solían ocupar, y luego les Los pones a trabajar en McDonald's. Ajá, y luego les pones una estatua del bastardo que le hizo genocidio a su pueblo, y todavía les pides que lo respeten. Y todavía esos símbolos del genocidio ahí están para advertirle a la gente indígena: esta es nuestra tierra, esta ya no es tuya, es de los conquistadores. Y yo celebro que hayan tirado esas estatuas. Sí, pero bueno, hay mucha gente que va a mamar, ¿no? Que hay mi historia y hay mi patrimonio público. Se dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que a partir del derecho de manifestación y de libre asociación, los estados tienen la obligación de soportar ciertas alteraciones en su vida cotidiana para que se pueda ejercer con libertad el derecho de manifestación y el derecho de agrupación. Interferencias al tráfico, interferencias a las vías de comunicación, daños al patrimonio, ¿no? Entonces es como, incluso si lo ves jurídicamente, históricamente esta discusión ya está acabada. Esta discusión se acabó cuando se instituyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuando se establecieron los tratados internacionales que dan fe y dan derechos y dan garantías a las personas que se quieran manifestar. Pero bueno, cada quien quiere vivir la historia otra vez, ¿no? Que, o sea, queremos detenernos en un momento de la historia y no desarrollarnos. O sea, una persona que me diga: oye, David, ¿pero qué pedo? ¿Por qué las estatuas? No seas subdesarrollado, entiende de tu historia y entiende que esto tiene que cambiar. Yo me imagino como el curso de la historia, como un montón de personas, ¿no? Que están intentando detener a otras personas que las están empujando. Entonces, esas personas que siempre están intentando detener van a envejecer y se van a volver unos viejitos y van a perder fuerza, y las personas que vienen empujando se las van a llevar. Pueden esperar ahí todo el tiempo hasta envejecer y hasta ser ya los más viejos posibles y perder el último ápice de fuerza, pero tarde o temprano van a tener que quitarse. Y lo que deberían hacer para que el curso de la historia vaya más rápido es abrir las puertas y dejar que lo demás avance. Dejemos que los demás avancemos. O sea, si somos tan neoliberales, si somos tan con una mentalidad de libertad al ser humano y libertad para que el humano haga lo que quiera, dejemos que el humano se organice por su propia cuenta, ¿no? O sea, me parece súper interesante lo contradictorio que es el discurso conservador. O sea, somos liberales en lo económico y las empresas se van a organizar por su propia cuenta para hacer el mejor ecosistema económico posible, pero somos conservadores en lo privado y tenemos que coger tapados con una sábana y con un agujerito para poder concebir. Entonces, si hay libertad de mercado, tiene que haber libertad para el ser humano también. O sea, no puede ser tan contradictorio el mismo modelo, ¿no? Porque naturalmente son esos grupos los que están preservando la historia que les conviene. Sí, entonces a mí como que todos estos actos, otro acto que a mí me parece histórico es el shitposting y el troleo de los fans del K-pop. Qué maravilla. De los fans del K-pop en el internet. Qué maravilla lo activas que están los K-popers en este asunto. Sí, total, porque es que el activismo político cibernético pues tiene su lado de que pues puede ser muy... Ay, sí, criticas por internet y haces todo, pero a la hora de la verdad no haces nada. Eso es como también como una idea que es muy, muy popular, que tiene cierto fundamento, no estoy diciendo que esté totalmente errada, pero esto que yo vi en Twitter, que, o sea, cogían un hashtag del uribismo y lo volvían 100% BTS, o sea, me parece qué cosa tan hermosa pero, o sea, realmente sí tiene un efecto muy fuerte histórico en el resultado que va a salir de lo que está ocurriendo actualmente en Colombia, porque llevan semanas el uribismo sin poder manipular la opinión pública a través de las redes sociales por un montón de gente muy joven que probablemente ni siquiera puede salir a marchar ni a protestar porque los papás no los dejan porque están en el colegio, muchos de ellos, y están tomando responsabilidad, o sea, están tomando las riendas de su país con lo que tienen. Sí, que eso también hay que tener en cuenta. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Y eso a mí me parece histórico. Te explico por qué. Lo que les decía antes, que en Colombia había muy poco interés por cuestiones políticas y hay una gran como cinismo al respecto, porque no se creía realmente que pudiera haber un gran cambio. Y si no me afecta directamente, ¿no? Si yo tengo mis 3 comidas diarias y tal, no veo realmente la situación del país.
Pero por ahí en el 98 había un comediante muy famoso llamado Jaime Garzón, que era como un líder de opinión muy fuerte, pues era internet, que tenía un programa de televisión en el que hacía como comedia y crítica a la gente que estaba en el poder. Era un puto genio, o sea, era increíble. Y él fue asesinado por eso. Es una cosa muy trágica, horrible, o sea, un gran ataque a la cultura y al arte que ocurrió en Colombia, que, o sea, todavía es muy doloroso, pero él tiene como una charla en la que el tipo se puso recaliente y dijo como, si ustedes los jóvenes no toman las riendas de su propio país, nadie va a venir a salvárselos. Porque siempre era, ay, no, es que no hay líderes. ¿Dónde están los líderes? Es que no hay líderes. Es como que entonces va a llegar de la nada alguien, es como, yo voy a solucionar, porque esa es Chapulín Colorado. Sí, eso es la mentalidad de Colombia, porque pues lo que les decía Santiago, que siempre hablamos de petrismo, uribismo, no sé quiénsismo, siempre existe este sueño de que va a venir alguien, algún caudillo, algún héroe a cambiar y a tomar las riendas del país y nos va a salvar a todos. Sí. Y yo creo que esas palabras, o sea, en gran parte como esas palabras que dijo Jaime Garzón como en el 98 por ahí o algo así, están muy presentes en la conciencia de la gente joven actual, que ni siquiera estaba consciente cuando él dijo esas cosas, pero gracias al internet está ahí. Gracias al internet se pudo viralizar muchísimos años después, y ese discurso ha tenido, hablando de los símbolos y ese tipo de cosas que a mí me parece muy interesante ver como los símbolos y como el arte y este tipo de cosas tienen un gran efecto en la mentalidad y en la conciencia de la gente. Yo creo que eso es, o sea, yo no creo que todo el mundo ha escuchado ese discurso ni nada, ni todo el mundo conoce a Jaime Garzón, pero sí hace parte de lo que está ocurriendo actualmente, porque sin duda, los jóvenes están conscientes, o sea, los jóvenes saben que ya no va a llegar ningún salvador ni ningún caudillo. Bueno, gran parte de los jóvenes, no todos. Todavía hay gente que es como súper fanática de Petro o súper fanática de no sé quiéncito y tal. Pero no, es realmente qué puedes hacer tú con lo que tienes. Esa es realmente la mentalidad que puede cambiar el país. No empezar a seguir a alguien más, sino tomar las riendas. Me parece como súper importante que ahorita, en este momento problematicemos sobre ese pedo. Lo que le decía al Hobbit antes de que nos conectáramos es que yo quería que, además de que fuera un podcast sobre Colombia y la situación colombiana actual, que sea un podcast sobre cómo manifestarse de manera efectiva y aprender, ¿no? Por ejemplo, de desestimar el mesianismo. Me parece una medida básica, ¿no? Punto número 1 para poder generar un cambio social: desestima el mesianismo. Uh-huh. No, o sea, la idea de que va a llegar alguien y va a cambiar la cosa y tú te puedes aliar a ese centro magnético. ¿Dónde fue la última vez que lo vi que funcionó? Creo que en Avengers Endgame. y antes en Avengers Endgame, en el Capitán América. Y antes de eso, en Spider-Man. Entonces, el asunto mesiánico es ficción. Y es el mito del héroe. Y el mito del héroe, o sea, si nos remitimos, ¿no? Como a sus orígenes como más arcanos, por ejemplo, Eneas, ¿no? Eneas, el héroe Eneas, el héroe romano, fue una ficción que le pagaron a Virgilio y patrocinaron a Virgilio para que lo inventara. La idea de Aquiles era efectiva porque fue hecha después de que había sucedido un cambio social. Entonces la gente hablaba de que fue un grupo de héroes los que hicieron y generaron el cambio social del helenismo. Ya había sucedido la caída de Troya cuando se escribió la historia de Troya y se le agrupó, ¿no? en distintos héroes que también eran representaciones de distintas fuerzas y de distintos grupos. Y lo que tenemos ahora, pues, es capacidad de injerencia a través de la presión diaria, ¿no? La presión que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Estaba revisando, ¿no? Cuando estaba haciendo un poco de investigación al respecto, escuché una entrevista con un man que le hicieron la entrevista a él. Y en el rotulito de abajo decía activista de Instagram.
Entonces dije, chinga, como activista de Instagram. Es como cuando le decían a los intelectuales de la Revolución Rusa, es que tú eres un activista de tintero. Tú lo único que haces solamente es... hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Tú escribes ideología, pero no tienes las manos manchadas de sangre como yo. Y también pues es una romantización muy viril, ¿no? Muy cisgénero, de decir, es que yo soy grande, soy fuerte, soy barbudo, tengo las manos manchadas de sangre, porque hice la revolución. Entonces, pues no creo que tenga que ser necesariamente así, ¿no? Podemos hacer crítica y podemos estar desconformes, porque además no podemos hacer otra cosa. O sea, vas a ir y le vas a picar la panza a Uribe, vas a ir con un cuchillito, se lo vas a clavar en la panza a Uribe y el mundo se va a solucionar con eso. Además, ¿de eso se trata la cosa? ¿Has notado que siempre aquellos que se quejan del activismo de sillón son aquellos que no hacen activismo de ningún tipo? Un poco como para justificarse en su propia apatía, ¿no? Sí, o sea, es yo como, me veo un señor pelón ahí, eso que después estás de haciendo haber desde jugado tu Crash Twitter. Bandicoot haciéndolo. De... Saludos, no es cierto. Sí, eso es como una manera de justificarse en su propia apatía, ¿no? Es como, o sea, yo ya sé que soy un inútil aquí viendo Radio Paracol todo el día, pero tú que crees que estás haciendo un cambio desde tu Twitter, uy, no, peor aún. Tú sí estás mal. Ajá. Tú sí eres un asno.